Bueno, creo que estamos todos los que estábamos en lista. Muy buenos días nuevamente. Mi nombre es Carol Flores Solano. Yo seré la profesora en el curso de morfología y estoy muy contenta de tenerlos y tenerlas a todos. Yo creo que nos va a ir muy bien. El curso es de 3 horas semanales. Lo vamos a recibir los sábados de 9 a 11:50, 12 de más tardar. Y mi horario de atención son los sábados por la tarde. Para consultas, por favor, me escriben a mi correo institucional y también creo que por ahí les dejo el correo de Gmail, que también me gusta más que el institucional. Entonces, este curso está diseñado para estudiantes de la maestría en la enseñanza del castellano y la literatura y parte de los conocimientos que debe dominar todo bachiller en enseñanza del castellano y la literatura. Se busca que el participante sea capaz de analizar y explicar fenómenos gramaticales y de cambio en la lengua española desde una perspectiva funcionalista en consonancia con perspectivas tradicionales. Los objetivos son identificar las diversas perspectivas del estudio de la gramática y los fenómenos morfosintácticos, dominar los constructos básicos del funcionalismo para explicar las particularidades de la lengua española, teorizar acerca de los fenómenos lingüísticos propios del español de Costa Rica con base en la teoría funcionalista y reconocer el cambio lingüístico. Los contenidos son perspectivas de los estudios morfosintácticos, la gramática funcional, procesos morfológicos, palabras y paradigmas, clases de palabras, nombres, verbos, adverbio, preposición, conjunción e interjección, valencia semántica y valencia gramatical, construcciones transitivas e intransitivas, operaciones de reducción de valencia, operaciones de incremento de valencia, construcciones copulativas y la oración compleja. El curso se lleva a cabo de manera virtual, se utiliza la plataforma Mediación Virtual para colocar los documentos, presentaciones, videos del curso y asignar actividades asincrónicas. Las clases sincrónicas se llevan a cabo mediante la plataforma Zoom, como acaban de ver, y yo voy a compartir con antelación la fecha y el enlace para que ustedes se preparen. Las actividades son exposiciones de mi parte, tareas o ejercicios de parte de ustedes y la planificación por parte de ustedes de una secuencia didáctica sobre un tema de morfosintaxis. Adelanto desde ya, la secuencia únicamente se planifica, se diseña, no se aplica ni hay que presentar resultados ni nada más. El cronograma ya casi se los voy a mostrar, yo lo tengo adjunto acá en otro documento. Y la evaluación, que a todos nos interesa muchísimo, consiste en 2 pruebas parciales que tienen un valor del 50%, 25 cada una, actividades asincrónicas que ya casi les voy a explicar en qué consisten, y la secuencia didáctica que corresponde al trabajo final, el 30%. La secuencia didáctica tampoco se expone de forma oral, únicamente la presentan. Ustedes solo la diseñan, no la aplican y la envían como un trabajo final de forma escrita. No hay que exponerla. Y acá están las referencias del curso. Preguntas por el momento sobre el programa, de lo que llevamos. Si no hay preguntas, voy a irme a la guía para el curso, que es acá donde yo explico cómo llevo a cabo el curso y esto es lo que más me interesa a mí. Ok. Como les decía, entonces el curso se rige por una metodología virtual. Yo utilizo mediación virtual, estamos en MV1 y el curso aparece como segundo semestre 2024, Morfología y Sintaxis Españolas, el grupo 1. La clave es morfo. Yo todavía no revisé si todos lograron ingresar o no. Vi que algunas personas lograron, no he contado si todas. No se preocupen por esto. Ahorita más adelante yo les doy un espacio para que ingresen. Pero sí, ya está el entorno de mediación. El curso se lleva a cabo mediante las siguientes actividades. Hay clases magistrales virtuales de mi parte. Hay actividades asincrónicas que ustedes tienen que resolver con base en las presentaciones y lo que yo explico. 2 exámenes parciales que se resuelven con la materia que yo les explico y lo que queda en las presentaciones no es nada del otro mundo, es todo lo que está ahí tal cual.
y la planificación de la secuencia didáctica. Acá está la evaluación que yo les mencionaba antes, el 50 de exámenes, 20 y 30. Sobre las clases magistrales. Semanalmente vamos a tener una clase virtual sincrónica, perdón, donde yo les explico los aspectos teóricos y los conceptos principales y resuelvo las dudas. A ver, el material que yo estoy utilizando para este curso son los famosísimos textos del famosísimo don Mario Portilla, que nunca se publicaron, que son Morfología Española y Gramática Española Contemporánea. Los textos yo no se los puedo pasar porque yo no tuve la autorización de don Mario para pasárselos. Sin embargo, es con base en ellos que yo estoy montando todo el material, porque yo tengo todo lo que enseño. Entonces, en mediación virtual, ustedes van a encontrar la presentación con la materia de esa fecha y la actividad asincrónica correspondiente. Ya les voy a mostrar para que vean cómo está organizado el entorno. Ok, esta es nuestra mediación. Acá está la información del curso. Aquí estaba mi correo de Gmail, el enlace de Zoom, la descripción del curso, y acá está semana a semana, bien didáctico, porque todos somos profesores y profesoras, donde la materia. Entonces, por ejemplo, lo que corresponde a hoy, el 17 de agosto, ahí está la presentación con la materia que se impartió hoy y la actividad que se va a hacer con base en esa materia. De la misma forma, ahí queda el video de la clase al finalizar. Y así sucesivamente. Todas las semanas tienen las presentaciones de la materia que se trabajó, la actividad que se va a hacer y el video de la clase. No hay cómo perderse con la materia del curso. El enlace para ingresar a nuestras sesiones virtuales es este, es el que yo les envié por correo. Si les pidiera contraseña, la contraseña es hola sin H de más. Es el único enlace que vamos a utilizar durante todo el semestre, todas las sesiones. Entonces, ténganlo a mano. Como vieron, de igual manera ya está en mediación. Y tampoco es necesario activar la cámara durante las clases virtuales. Si ustedes quieren, por favor, porque a veces uno como profe se siente muy solo con la cámara activada, pero si ustedes no la quieren activar, yo tampoco los obligo. Lo que sí me interesa es que participen y, digamos, externen sus consultas con confianza. En caso de problemas de conexión verificables, es responsabilidad de ustedes, por favor, avisarme que no se van a conectar a la clase y adjuntar las evidencias correspondientes si es que tuvieron alguna situación particular. Ustedes, como adultos responsables, observan la grabación de la clase y hacen la actividad que quedó pendiente. Es decir, no necesitan presentarme un comprobante para hacer la actividad. La actividad queda ahí, ya casi les va a quedar más claro y ustedes la pueden hacer. Pero yo les agradezco que me informen la situación. Luego, sobre las actividades asincrónicas, ¿en qué consisten? Una vez que hemos terminado la clase magistral, yo voy a activar una serie de preguntas sobre la materia que vimos hoy en mediación virtual. Esa es la famosa actividad asincrónica que corresponde a ese día. Entonces, hoy trabajamos con un tema que se llama perspectivas de estudio de la gramática y al finalizar la clase yo habilito la actividad asincrónica sobre ese tema y ustedes luego ingresan a resolver. De manera individual, la actividad es individual, ustedes entran a mediación virtual y responden las preguntas y disponen de una semana. La actividad queda habilitada desde sábado a las 12 mediodía que terminamos la clase hasta y se cierra el siguiente sábado a las 9 de la mañana antes de iniciar nuestra clase. Las actividades son de aproximadamente de 5 a 8 ítems de selección única, o sea, es una barbaridad que tengan una semana para resolver eso. Se resuelven con base en la materia que yo expliqué y todo está en la presentación. Las actividades tienen un valor de un 2% y cuando ingresan a hacerlas tienen una hora. Después de ese periodo se cierra.
Ustedes pueden ver la calificación inmediatamente después de haber hecho el intento. Por ejemplo, les aparece que sacaron un 9.1 de 10, por ejemplo. Pero las respuestas correctas las ven cuando se cierra el periodo de aplicación para todo el estudiantado, o sea, hasta el siguiente sábado a las 9 de la mañana. En ese momento ustedes ven las respuestas correctas. Importante, tanto las preguntas como las respuestas se gestionan directamente en mediación virtual. Yo no les pido que me lo envíen por correo, ni en documentos aparte, ni fuera de la fecha establecida. Todo se resuelve por mediación. En caso de dudas, como vimos en mediación, cada actividad asincrónica está debajo de la presentación correspondiente en la semana que vimos esa materia. Y como les dije anteriormente, en caso de que una persona esté ausente de la clase virtual, simplemente observan la grabación de la clase y hacen la actividad asincrónica cuando tengan el tiempo. Vean, las actividades parecen poquito, claro, de dos en dos se ve poquito, pero es que de dos en dos se hace el 20%. Entonces, si se les van olvidando estas actividades, es, pierden un montón de la nota solo porque se les olvidan. La idea es más bien que se ganen ese 20% como nada más repasando lo que vimos en la clase, casi que se lo ganen todo. Sobre los exámenes, de acuerdo con el cronograma, nosotros tenemos dos exámenes parciales. El primero se realiza el sábado, se entrega el sábado 5 de octubre. Yo entrego la fórmula del examen el sábado 28 de septiembre, una semana antes. Ustedes disponen de una semana para resolver el examen en casa y entregan la resolución de la prueba el sábado siguiente. El segundo examen sigue la misma dinámica. El sábado 16 de noviembre yo les entrego la fórmula del examen. Ustedes disponen de una semana para resolverlo y el sábado 23 de noviembre entregan la resolución. El día que entregan no hay lecciones. Es incluso en caso de que ustedes sean trabajólicos como yo y no tengan tiempo ni para vivir, entonces el tiempo de la clase les queda incluso de gracia para que puedan resolver el examen o terminar de afinar el examen. Los exámenes son para resolver en casa de manera individual o en parejas. También se puede hacer en parejas. Son de aproximadamente 5 a 10 ítems y combinados de selección única, de respuesta corta, algunas interrogaciones o de desarrollo. Cada prueba tiene un valor del 25%, se resuelven con la materia que yo expliqué y que yo dejo en las presentaciones. Como les mostré, la fórmula la entrego una semana antes y ustedes tienen una semana para resolver la prueba. Por último, me voy a referir a la secuencia didáctica. De forma individual, en parejas o máximo en equipos de 3 personas, ustedes van a escoger una temática del área de morfosintaxis trabajada en el curso o de interés personal, qué sé yo, que a ustedes les gusten los posesivos, una cosa así, ¿verdad? Algún tema gramatical del área de morfosintaxis que a ustedes les interese. Y van a preparar una secuencia didáctica sobre dicho tema desde la perspectiva funcionalista. La secuencia se planea para estudiantes sin adecuación curricular o necesidades educativas especiales. Vamos a hacerlo de la manera más, digamos, estándar. La secuencia didáctica se deberá diseñar para un nivel de primaria o secundaria en específico. No solo para secundaria, yo sé que hay muchos profes de secundaria, pero también puede ser para primaria. No hay ningún problema. Ustedes especifican el nivel. El documento escrito tiene que cubrir los siguientes puntos. Debe presentar una introducción en donde se justifique la relevancia de trabajar el tema de morfosintaxis escogido y se indican los objetivos de la secuencia didáctica. Estos objetivos de la secuencia se mencionan de forma general en prosa, son los mismos de la secuencia didáctica, son los mismos de la secuencia, solo que se mencionan en prosa ahí. La idea es que la introducción responda a estas preguntas, porque es importante el tema en la asignatura de español y cuáles son los objetivos de la secuencia. En segundo lugar, se presenta un estado de la cuestión en donde se revisa de forma crítica cómo se ha trabajado ese tema de morfosintaxis
en libros de texto que están disponibles para profes de español. Dígase los de Eduvisión, los de Santillana, los de cualquier otra editorial, físicos o digitales. ¿Cómo se ha trabajado ese tema en libros de texto? En tercer lugar, presentan un marco conceptual que sería la descripción del tema de morfosintaxis escogido desde la perspectiva funcionalista. ¿Cómo se explica, se caracteriza, se describe este tema? Por eso, aquí es donde les sirven mucho las clases que nosotros tenemos, las sesiones de clases de palabras, porque se pueden agarrar de lo que yo les explico sobre las clases de palabras para explicar el fenómeno. Y ustedes pueden complementar también. Luego, ahora sí, presentan la secuencia didáctica. La secuencia lleva descripción, objetivos, contenidos, secuencia de actividades, recursos y evaluación. Y acá vienen las instrucciones detalladas. En la descripción de la secuencia, por favor, indican el nombre, el número de sesiones, el nivel de primaria a secundaria y los conocimientos previos que debe tener el estudiantado. A continuación, en viñetas señalan los objetivos de aprendizaje, es decir, lo que se espera que el estudiantado alcance a aprender con la secuencia. Luego se señalan los contenidos. En este caso se indica el tema de morfosintaxis que ustedes escogieron y en viñetas, de ser necesario, lo desglosan en los respectivos componentes. A continuación viene la secuencia de actividades. Acá ustedes establecen y explican las actividades de mediación de manera secuencial, porque es una secuencia, y también de forma que se aprecien las relaciones entre las actividades. La duración es de aproximadamente 2 a 4 lecciones. Ustedes pueden planear una secuencia para 2 lecciones o para 4 más. Luego vienen los recursos materiales. Ustedes acá indican los diferentes recursos específicos que se deben utilizar para el desarrollo de la secuencia. Importante, adjuntan los materiales como anexo. Si utilizan una ruleta, si utilizan un bingo, si utilizan no sé qué, eso lo adjuntan como anexos a la secuencia. Luego sigue la evaluación. Ustedes indican las actividades de evaluación, criterios e indicadores y adjuntan el instrumento de evaluación, la rúbrica o la serie de preguntas, el instrumento de evaluación como anexo. Son 2 anexos, los materiales y el instrumento de evaluación. Por último, retomamos el informe escrito, presentan las conclusiones. Ahí se reflexiona sobre el grado de cumplimiento de los objetivos de aprendizaje de la secuencia, es decir, en qué medida la secuencia permitió alcanzar o permite alcanzar los objetivos propuestos y además los alcances que posee la gramática funcional. ¿De qué me sirve la gramática funcional para plantear actividades de clase? ¿Cuáles son los alcances que tiene este enfoque funcional? Y por último, los anexos, que ahí es donde ustedes incluyen los materiales didácticos y el instrumento de evaluación. Importante, les reitero, la secuencia solo se planifica, no tiene que aplicarse en ningún lado, no se expone, solamente me entregan el documento escrito. Esta cuestión es así, muy puntual, muy a lo que vinimos, ¿verdad? Entonces, este es el trabajo más grande del curso, hasta el final. Y ahora vemos el cronograma. ¿Tienen preguntas en este momento sobre cómo se desarrolla el curso? Todo está clarísimo, cristalino. Claro, profe. Ok, súper. Entonces voy a mostrarles el cronograma. ¿Ok? Bien, acá está el cronograma del curso. La sesión de hoy corresponde a la lectura del programa y cronograma y voy a introducir el tema de la gramática funcional. Luego continuamos con la parte de morfología, formación de palabras, procesos morfológicos y clases de palabras. Y acá terminamos como con esta parte y es el primer examen parcial. Luego continuamos con la parte más como semántico-funcional. Entonces, la clasificación semántica de los verbos, roles semánticos, valencia semántica y gramatical, ya las operaciones de reducción y operaciones de incremento de la valencia.
Este día no hay lecciones, pero igual estamos empezando desde hoy, entonces espero yo que todo vaya súper bien en el cronograma. Como ven, casi que todas las semanas tenemos actividad asincrónica con base en la materia que trabajamos esa semana. Ciertas semanas, por ejemplo acá, de pronto el tema de los verbos se vuelve como muy complejo, entonces solo se evalúa una vez y ya hacemos como un repaso, yo termino. E igual acá, en operaciones de reducción de la valencia, son 2 semanas, entonces solo tenemos una actividad asincrónica. Luego terminamos este segundo bloque y el 30 de noviembre se entrega el segundo examen parcial y la entrega de las secuencias didácticas. Yo acá les dejo que a partir del 16 de noviembre, para aquellas personas interesadas, ustedes pueden enviarme un avance del trabajo final. Para aquellas personas que les guste trabajar con tiempo, que se organizan, de verdad que con mucho gusto yo reviso avances desde antes si quieren, ¿verdad? Ustedes me dicen, profe, es que hemos estado trabajando en la secuencia, ¿cómo la ve? Aunque sea desde octubre, ¿verdad? Hay gente que le gusta salir rápido de las cosas, entonces para esas personas con mucho gusto yo reviso los avances. Y si no, estaríamos. Así es, espero que así se materialice, se manifieste este curso. Preguntas. Ok. Profe, buenos días. ¿Cómo está? Todo bien. Estaba entrando ahora a mediación virtual, pero a mí no me aparece ningún curso, ninguna información. No sé por qué será. Ingresé tanto en la parte de los posgrados como en Occidente y no me aparece nada. Yo ya casi les envío el enlace, Mónica, porque por lo general yo Ah, acostumbro enviar un correo con el enlace y la contraseña, ¿no? ok, perfecto. Muchísimas gracias, profe. Profe, Sí, yo lo que hice, bueno, para Mónica lo que hice fue escribir el nombre del curso y después puse la contraseña y a continuación, en esta segunda parte, voy a introducir el tema de la gramática y las diversas perspectivas que se manejan en este ámbito de estudio. Vamos a comenzar con la perspectiva de la gramática normativa tradicional. ¿Ok? Entonces, para esta gran perspectiva, tenemos que ubicarnos en los filósofos de la escuela estoica, quienes desarrollaron de manera sistemática una teoría general del lenguaje. Esta teoría de los estoicos incluía el análisis práctico de la fonología, de la morfosintaxis y de la semántica del griego. Sin embargo, estos tratados tenían un carácter más especulativo y más racionalista, una descripción mucho más mental del lenguaje que la que nosotros conocemos actualmente como lingüística propiamente. Es una descripción más especulativa y racional. Entonces, las aproximaciones de los estoicos hacia el lenguaje eran más cercanas a la especulación filosófica, más un ejercicio de razonamiento filosófico cercano a la filosofía del lenguaje, a la retórica, que propiamente a la gramática descriptiva. Esta es la gran característica de esta perspectiva normativa más tradicional. Es más afín a la filosofía del lenguaje, más afín a la filosofía que a la descripción como tal. Dentro de esta gran corriente de la gramática normativa tradicional se encuentra la escuela de Alejandría, que nació con la expansión del griego koiné por el Mediterráneo y Asia Menor, gracias a la conquista de estos territorios por Alejandro Magno. Como ustedes recordarán y habrán escuchado nombrar, la escuela de Alejandría ha sido famosísima, la más famosa para el estudio y la enseñanza del griego, ¿verdad? La escuela de Alejandría presenta ciertas diferencias con los estoicos, pese a enmarcarse dentro de esta corriente normativa general. Número 1.
Los trabajos en la Escuela de Alejandría son de carácter mucho más pragmático. Estaban adecuados para la enseñanza del griego koiné. Por lo tanto, tenían que aterrizar un poquito más la enseñanza gramatical. En segundo lugar, las descripciones gramaticales estaban basadas en autores griegos, principalmente Homero. Y en tercer lugar, el interés no era especulativo y racional, sino más bien didáctico, la enseñanza del griego, y además literario, de crítica literaria. Entonces, se aprendía la lengua a partir de estos autores clásicos, quienes establecían el modelo de enseñanza. En la Escuela de Alejandría destaca la contribución de Dionisio de Tracia, quien formó parte de la escuela y fue el gramático más famoso, construyó la gramática más famosa e influyente del mundo griego en ese momento. Esta gramática se define como el estudio de los escritores clásicos. La perspectiva que se tenía, como acabamos de ver, es el estudio de los autores clásicos y la apreciación literaria. Los autores clásicos eran como el modelo, marcaban la pauta para el estudio lingüístico. No lo vamos a llamar descripción porque no era descripción, sino como para la enseñanza de la lengua y para su apreciación. Es el modelo. Para los alejandrinos, la gramática es una perspectiva, tiene una perspectiva descriptiva y empírica. Se basa en datos objetivos al partir de los textos literarios de los autores. No estamos partiendo desde una concepción puramente mental, sino de datos empíricos. Entonces, por eso sí se acerca un poquito a la descripción y a esta visión empírica. Por otro lado, la gramática es también prescriptiva, porque debido a que los autores funcionan como modelos de uso a seguir, se sancionaba los usos incorrectos o de la lengua. Entonces, cualquier desviación de este modelo establecido por los autores clásicos era una falta de corrección lingüística. Por eso, empírica y prescriptiva. Esta perspectiva de la Escuela de Alejandría fue la que prevaleció en Occidente desde el siglo I hasta el siglo XX, básicamente, toda la historia, ¿verdad? Porque tenía este formato muy didáctico, muy pragmático, aplicado para la enseñanza y también normativo, este énfasis en que existe un modelo a seguir que nos orienta en la corrección. Para sintetizar, este primer bloque de la gramática normativa tradicional cuenta con estas características más relevantes. Existe una confusión entre las categorías lógico-filosóficas y lingüísticas, lo que decíamos sobre los estoicos. No hay así no hay estrictamente una distinción entre descripción y prescripción. Y vean que nos orientamos incluso más hacia la prescripción lingüística. Las descripciones gramaticales están basadas en autoridades, específicamente en el uso de los autores clásicos, y nunca se consideraba el uso del lenguaje popular. Y por último, las descripciones tienen un carácter semanticista. Se privilegia el significado sobre la forma. El interés es el significado. Bien. Después de esta gran perspectiva que prevaleció por tantos siglos, continuamos con la gramática desde la perspectiva estructuralista. La perspectiva estructuralista responde a la influencia de los estudios comparatistas y los neogramáticos, permeados a su vez por una perspectiva diacrónica, vigente en el siglo XIX. A ver, vamos a entender acá que para la perspectiva estructuralista, lo que era realmente importante era el estudio diacrónico de la lengua, el estudio de la lengua a través del tiempo.
La variación sincrónica, o sea, en este momento, resultaba tan caótica, tan, tan desorganizada, que por lo tanto no era susceptible de describirse por medios científicos. En cambio, la variación diacrónica a través del tiempo estaba como más establecida, era como más fija a través de la historia. Entonces se podía estudiar con muchísima más precisión. Por eso, esta corriente estructuralista no se enfoca tanto en principio, digamos, en la variación sincrónica de la lengua. ¿Qué pasa? Que este caballero de acá, de quienes ustedes ya han oído, Ferdinand de Saussure, insistió en que la dimensión diacrónica de la lengua sí podía estudiarse. Y para ello, él propone la noción de signo lingüístico, que esto todos lo hemos escuchado de los cursos del bachillerato de formación anterior, el famoso signo lingüístico. Para Saussure, recordamos aquí supuestos importantes, la lengua constituye un sistema de signos. Dado que se trata de un sistema, todos los elementos son interdependientes, como un cuerpo humano, como un sistema digestivo, como un sistema nervioso. Todos los componentes de ese sistema se influyen y dependen unos de otros. Por lo tanto, también porque es un sistema, un hecho lingüístico no puede comprenderse en aislamiento de los demás, sino cuando lo oponemos o lo relacionamos con los otros componentes. Las relaciones que se establecen en la lengua son sistemáticas, es decir, chicos, ¿qué pasa con un sistema? Pensemos también en un programa de computadora. Son sistemáticas en el sentido de que pueden describirse, de que son ordenadas, de que no son azarosas, de que existen reglas y existen como normas que permiten la descripción de ese sistema. Es un sistema. Y esta sistematicidad se encuentra en todos los niveles, tanto en la fonología como en la morfosintaxis, en la semántica y el léxico. No es que sea solo un sistema a nivel morfosintáctico, es que la lengua opera en sus distintos niveles, en sus distintos componentes, de manera interrelacionada. Y esto cambió, por supuesto, que toda la revolución de la lingüística, ¿verdad? Ahora, estos estudios estructuralistas son de un carácter predominantemente empírico. ¿Qué quiere decir? Que se recurre a la inducción para describir los fenómenos de la lengua. Se parte de lo que el lingüista puede observar, de la realización concreta de la lengua y de esta repetición sistemática del fenómeno a partir de la cual se propone una generalización. Yo observo los datos, observo las realizaciones concretas, sistemáticas, repetidas de la lengua y propongo una generalización sobre el sistema que dé cuenta de estos hechos empíricos. Así es como funcionaba el método inductivo. Estas descripciones gramaticales son de índole formalista. Se ponía muchísimo énfasis en la estructura. Por ejemplo, tal vez recordarán, yo no sé, de un curso de fonética o hace tiempo, aquellas tablas donde se oponían los rasgos de los fonemas, que si era más oclusivo, menos fricativo, más tal, menos tal. Son muy formales las descripciones. Hay un énfasis en la estructura y no tanto en el significado. Aunque hay algunas corrientes que sí, digamos, no hay consenso entre la forma o el significado, pero las descripciones sí son de énfasis formalista. Entonces, las características más relevantes del estructuralismo, se plantea que el estudio de la gramática es la lengua misma, no los autores, la lengua misma, entendida la lengua como un sistema estructurado. Ya acá, en la gramática estructuralista, los análisis lingüísticos sí son descriptivos, se describen los fenómenos a partir de una metodología inductiva, tomando como base la realización concreta de la lengua de manera sistemática y repetida. Las descripciones empiezan a considerar corpus formados por enunciados reales de hablantes.
precisamente porque responde a una metodología inductiva, se tenía que considerar cómo hablaban las personas. Y las descripciones son de carácter formal, muy formales, muy estructurales, como muy cuadradas. A continuación, llegamos a la gramática generativista, esta perspectiva generativista en los estudios de la lengua. Aquí destaca Chomsky, el famosísimo Chomsky, quien propone que el lenguaje es una facultad que nosotros tenemos los seres humanos gracias a un dispositivo biológicamente heredado. Es decir, nosotros tenemos como un chip, un dispositivo lingüístico, biológico, innato, que es el que nos faculta para el uso de la lengua. Este dispositivo es el que nos permite a nosotros generar un número infinito de oraciones a partir de una serie finita de reglas. Nosotros no es que tenemos infinitas posibilidades en este dispositivo lingüístico, sino que tenemos una serie finita de reglas a partir de las cuales generamos un conjunto infinito de enunciados o de realización lingüística. Este dispositivo mental, dado que se trata de un nivel mental, es innato, esta predisposición al lenguaje, este dispositivo mental es el que nos permite construir oraciones correctas y además reconocer oraciones gramaticalmente incorrectas. Ahora, ¿a qué se refiere Chomsky con esta noción de corrección? La corrección no es en un sentido normativo tan estricto como en la gramática anterior de la normativa tradicional, de que esto es correcto o incorrecto a partir de un modelo, sino es más cercano a la intuición lingüística. Esto no me suena. Como cuando un niño o una niña está aprendiendo a hablar y no, esto no me suena, ¿verdad? No, esto no se podría decir porque ya suena raro. Esta idea de la corrección lingüística es más cercana a lo que a nosotros nos parece de manera intuitiva natural en español o no, lo que ya nos empieza a sonar extraño. No es tanto a partir de un modelo que establece cómo se tiene que hacer y cómo no se tiene que hacer un uso de la lengua. Chomsky también propone la noción de competencia lingüística, esta capacidad innata de los seres humanos de emplear el lenguaje. Él la define como tal, la noción de competencia. Partiendo de esta idea de competencia, los estudios lingüísticos, desde la perspectiva generativista, no tienen por qué estar describiendo datos y datos empíricos. No tienen por qué estar describiendo los usos de la lengua que hacen los hablantes. Dado que nosotros lo que tenemos es una competencia lingüística, un dispositivo mental, los estudios gramaticales deberían formular una gramática que dé cuenta de esta competencia. Ya le doy la palabra, Mónica, de esta capacidad innata de los seres humanos hacia el lenguaje. Y por lo tanto, al describir estas reglas más innatas, más abstractas, la gramática sería capaz de predecir fenómenos lingüísticos que aún no han sido producidos, precisamente por la aproximación, por la descripción de esta gramática mental. Mónica, adelante. Profe, bueno, lo que yo entendía es como, por ejemplo, en el caso, no sé, de hubieron, que en la gramática, ¿verdad? La que se enseña normalmente en el cole, dice que hubieron, ¿verdad? Pretérito anterior, ¿verdad? En cambio, y está, ¿verdad? De hecho, ¿verdad? Al momento de construir oraciones, ¿verdad? Simples, está mal dicho, ¿verdad? Decir como, por ejemplo, hubieron 5 manzanas. Ahí en la normativa, ¿verdad? Está mal dicho, pero digamos aquí en la que propone Chomsky, sí está bien dicho porque es lo que normalmente la gente utiliza, porque si no suena bien, digamos, o entendí mal. No, Mónica, es que el fenómeno de hubieron está incorrecto, digamos. Ujú. Está incorrecto desde todo sentido. Es Ajá, incorrecto. Hubieron cuando se hace sí. referencia a un CD.
digamos, cuando esto Ujú. hubieron 5 accidentes. Sin embargo, la gramática generativa no se ocupa de explicar, por eso lo decía aquí, no se ocupa de explicar por qué es que los hablantes usan o no hubieron de forma correcta o incorrecta. Porque a la gramática generativa ni siquiera le interesa cómo los hablantes usan la lengua. Lo que le interesa es describir el dispositivo mental, las reglas subyacentes. Entonces, más bien, la explicación gramatical a un fenómeno como la confusión entre hubieron manzanas y hubieron salido, la propone el funcionalismo. Creo que más adelante yo se lo voy a responder, pero es más, se explica mejor desde una perspectiva funcionalista por qué el hablante está confundiendo eso antes que Ah, desde la generativista, porque el generativismo nada más habría propuesto, ahorita vamos a ver un breve ejemplo, nada más habría propuesto como árboles de componentes sintácticos. Ni siquiera se habría detenido a ver cómo los hablantes utilizaban la lengua. Es más como lo bien, hacen los niños, digamos. Ajá, que está, cuando aprenden a hablar. ajá, pero el generativismo no, no lo Ah, habría ok. hecho. Ah, ok. Muchísimas gracias, profe. Entonces, recordemos, el estructuralismo, el que acabamos de ver, el de Saussure, tiene una visión empirista extrema. Esto también le respondo a Mónica, creo. Una visión empirista extrema, porque utilizaban métodos inductivos. O sea, yo les decía, se observaba las realizaciones de la lengua sistemáticas y repetidas a partir de las cuales se estableció una generalización. Ese es el estructuralismo. El generativismo tiene más bien una visión racionalista y utiliza métodos deductivos. Se describen reglas generales abstractas, en principio que derivan de este mecanismo innato del lenguaje a partir de la intuición del investigador. Ni siquiera se toma a consideración un uso real de la lengua por parte de los hablantes. Digamos que yo como lingüista, en este caso, yo me ponía a analizar mediante mis propias intuiciones qué me sonaba natural o no, qué no, cómo funciona o no para tratar de describir este aparato. No se tomaba en consideración el uso empírico de la lengua. Dado que esta metodología es deductiva, o sea, que se plantean leyes generales que luego se comprueban, la descripción de las reglas en el generativismo son casi como instrucciones que se supone que los hablantes seguimos a la hora de generar las oraciones. Como si nosotros tuviéramos aquí un código, yo no sé si ustedes están familiarizados digamos, con Compus, como si hubiera un código para que un programa funcionara, como si hubiese un código literal, como una serie de instrucciones para la generación de oraciones. Y esas instrucciones es lo que trata de describir el generativismo, ¿verdad? Este planteamiento de las generalidades, de las instrucciones generales. Además, dado que la metodología es deductiva, estas instrucciones se presentan de una manera súper abstracta, con categorías muy abstractas, mediante fórmulas. Por ejemplo, aquí está el breve ejemplo. Una oración es frase nominal más frase verbal. Ustedes recordarán tal vez esto en algún momento, frase nominal, y que la frase nominal y luego salían los arbolitos, que la frase nominal y que la frase verbal y que luego seguimos haciendo arbolitos y arbolitos y arbolitos de todos los componentes sintácticos. Como si al momento de que nosotros los hablantes fuésemos a decir yo quiero comer pan con mantequilla, estuviéramos siguiendo esta serie de instrucciones. Entonces vean que es una gramática, una perspectiva súper abstracta, súper formal en el sentido de muchas fórmulas abstractas, muy deductivas y muy intuitivas, porque se basa como en esclarecer el misterio de este dispositivo lingüístico que los hablantes tenemos desde la perspectiva de Chomsky. Y por lo general, la forma tiene preeminencia sobre el significado. La semántica se define por la sintaxis. Es decir, vean que las reglas, por ejemplo,
este mini ejemplo de acá. Oración es igual a frase nominal más frase verbal. Esto no nos está diciendo absolutamente nada del significado. No nos está diciendo qué pasa con el significado si yo pongo primero la frase verbal y luego la frase nominal. Parte de que existe una serie de instrucciones y que de esta forma deriva el significado que yo voy a transmitir. Como les mencioné antes, dado que todos contamos con este dispositivo de lenguaje, para la gramática generativista, el investigador simplemente tiene que recurrir a una introspección, a un análisis de sus propias intuiciones lingüísticas para dar cuenta de estas reglas que rigen la lengua. Porque el investigador pues también es hablante, también tiene un dispositivo y puede para describir su funcionamiento. Características relevantes de esta gramática generativista. Se plantea que el objeto de estudio de la gramática es la caracterización de la competencia lingüística. Recordemos que antes era el estudio de los autores clásicos, era la descripción taxonómica de la lengua. En este caso, es la caracterización de la competencia lingüística, de este dispositivo biológicamente heredado que tenemos los seres humanos, la facultad de lenguaje. Se formulan reglas gramaticales que pretenden predecir los hechos lingüísticos. Recordemos, casi como instrucciones que cualquier persona podría seguir y que produce para producir enunciados en esa lengua, mediante la aplicación de una metodología de tipo deductivo. Primero, la generalización de normas. Las descripciones no se suelen basar en corpus de datos de los hablantes, sino en las propias intuiciones lingüísticas del investigador, y los análisis presentan un gran formalismo, muchos arbolitos. En síntesis, cuando hemos llegado ya a este punto, acá tenemos tres grandes enfoques hacia la gramática. Un segundito. Acá tenemos tres grandes enfoques para abordar la gramática. El normativo, decíamos que estaba mucho más cercano a la especulación filosófica, que combinaba como filosofía con filosofía del lenguaje, muy racionalista. Acá tenemos en este normativo tanto los estoicos como la escuela de Alejandría. Recordemos que la escuela de Alejandría fue la que prevaleció, fue el modelo que prevaleció por su carácter pragmático, orientado a la enseñanza y a la corrección lingüística a partir de los modelos. Entonces, este enfoque normativo hacía énfasis, que es este horror, énfasis en la corrección según modelos literarios y recurría a textos de los autores clásicos, como hasta el siglo XX. Luego sigue el estructuralismo, que adopta una perspectiva más empírica basada en datos e inductiva, proponía reglas generales sobre la lengua a partir de la observación de los hechos lingüísticos repetidos. Se hacen descripciones gramaticales del sistema lingüístico que se basan en datos reales de hablantes. Como respuesta, posteriormente, nace el generativismo, que es una corriente más racionalista y más deductiva, que parte de la intuición lingüística del propio investigador para proponer leyes generales, instrucciones según las cuales nosotros generamos los usos del lenguaje. Y por lo tanto, las descripciones gramaticales son más formalistas. Reitero, la idea de como una serie de instrucciones, que son las que nosotros tenemos como acá para producir lenguaje. Una serie de instrucciones a nivel mental. Muy bien. ¿Preguntas hasta acá con estos tres enfoques? Profe, todo claro. Ahora te entendí. Ok. Finalmente llegamos a la gramática funcionalista. Y es en la que nosotros nos enfocamos en este curso.
La gramática funcionalista surge dentro del marco del estructuralismo porque tiene un carácter empírico. El funcionalismo se basa en el uso concreto de la lengua que efectúan los hablantes. En ese sentido, se opone de una manera muy tajante al mentalismo, a este exceso de introspección que defendían las tendencias generativistas como de los 60 y 70. El funcionalismo viene a rescatar que los hablantes son quienes utilizan la lengua y por lo tanto hay que fijarse en los usos concretos que ellos efectúan. Si bien nace del estructuralismo, el funcionalismo establece ciertas diferencias en cuanto a la forma y el significado, forma y función. Recordemos que en el estructuralismo, el de Saussure, la relación entre el significante y el significado era arbitraria. No había ningún motivo en particular por el cual nosotros como hablantes asociamos una forma y un significado. No hay, es arbitrario, no hay razón específica. Esa es la corriente, esa es la idea puramente más estructuralista. En el funcionalismo, por el contrario, la relación entre el significante y el significado es más bien intencional. Para el funcionalismo, sí, nosotros los hablantes asociamos una forma y una función, un significante y un significado por un motivo en específico. La relación es motivada por el interés del hablante y esto es clave porque lo vamos a ir retomando a lo largo del curso. Si hay alguna razón por la cual asociamos una forma con un significado, un significante y un significado. Ahora, vamos a matizar un poquito. El funcionalismo tampoco es que dice que todo tiene que ser sí o sí, existe una razón. Chicos, hasta cierto punto nosotros no podemos decir, o sea, no podemos esclarecer por qué es que en español decimos árbol al árbol, ¿verdad? Hasta cierto punto habrá ciertos fenómenos, ciertos aspectos de la estructura de la lengua que no van a tener una relación directa con la semántica. Sí lo admito. Pero el principio fundamental, el supuesto de partida, es más bien que la forma depende del significado. La forma, la estructura lingüística depende del significado. Nosotros escogemos una forma según el significado que queremos transmitir. La estructura deriva del significado que queremos transmitir. Retomémoslo un segundo. En el funcionalismo, la articulación de significante con significado es intencional. Si hay un motivo por el cual asociamos forma con significado, responde a un interés del hablante. E incluso un paso más allá, la forma que escogemos depende del significado. La forma depende del significado, del interés que tenga el hablante. La estructura deriva de ese interés. Un concepto fundamental por el cual pregunto en la actividad de esta semana es el de iconicidad. Para el funcionalismo es muy importante la iconicidad. La iconicidad es la propiedad del lenguaje por la cual una forma lingüística refleja el significado que se quiere traspasar. En la sana teoría, o sea, ya de todos los sistemas lingüísticos, chicos, funcionan por metáforas. Las categorías lingüísticas se van expresando mediante metáforas, procesos de extensión metafórica o analógica. Son metáforas. Entonces, digamos que un ser humano ve un fuego, ¿verdad? Hay una fogata, ven el fuego y qué maravilla. Entonces escogimos la palabra fuego para eso que se ve así. Eso es un fuego, ¿verdad? Ahí está el fuego. Pero luego yo como hablante digo que
Me enojé tanto que yo sentía que echaba fuego por la boca. Lo que yo sentía el corazón en llamas, en fuego, que yo sentía el corazón ardiendo como en fuego. Eso es una metáfora. Eso es una metáfora. Nosotros vamos ampliando los significados y vamos ampliando los usos de la lengua metafóricamente. Las lenguas funcionan así, por metáfora. Entonces, esa propiedad del lenguaje se llama iconicidad, la propiedad por la cual la forma lingüística refleja esos significados. Es un icono, la forma refleja los significados. Para que nos quede más claro este proceso, vamos a ver un ejemplo con el futuro simple en español, del surgimiento y el desarrollo del futuro simple en español. Recordemos que el futuro simple es, por ejemplo, el de comeré, el de comeré, el de comerás, el futuro simple. Este futuro simple etimológicamente se forma por un infinitivo más el verbo haber. De manera muy sucinta, este proceso aparece resumido acá. Nosotros tenemos el verbo hablar y yo le agrego el verbo haber. Hablar es. Yo hablar es. Tú hablar has. Ella hablar ha. Nosotros hablar hemos. Ustedes hablar han. Ellos, ellas hablar han. Claro, si ustedes me escuchan decir yo hablaré, hablar he, nos suena similar a decir habré de hablar. No, es que yo hablaré, yo habré de hablar en este acto solemne. Y este sentido, vean, hablar es lo que nos da como resultado hablaré. Hablarás es lo que nos da resultado hablarás. Hablaremos es lo que nos da como resultado hablaremos. Ese es el proceso de formación de este futuro ciclo. Bien, ¿qué pasa? Ustedes recordarán de los cursos de latín que el verbo haber en el puro comienzo tenía un significado posesivo, como tener. Digamos, una oración en latín, filius habes. ¿Qué significa eso? Que tiene un hijo. Tiene un hijo. Un significado de tener, yo tengo, digamos, de tener. Este significado posesivo de tener pasó a un significado deóntico. Deóntico quiere decir de obligación, digamos de obligación. Ay, de obligación, de tener que. Entonces veamos este ejemplo del miocid. Ecrasa la mañana, ir vos edes sin falla. Ir vos edes sin falla. Ir edes sin falla. ¿Qué significa ese ir edes? Mañana temprano os habéis de ir sin falla. Mañana temprano se tiene que ir sin falla. Es de obligación. Ya en esta segunda etapa, no estamos hablando de que yo tengo, estamos hablando de ir edes. Ir edes, tienes que ir sin falla. Ya tiene un sentido deóntico. Y eventualmente este sentido deóntico de obligación fue pasando, se fue rezagando para terminar en un sentido temporal. Y mañana temprano iré de sin falla, iréis. Y mañana temprano os iréis sin falla. Este es el proceso. En la anterior, vamos a devolvernos un poquito. En la anterior teníamos la manera más hablar hablar a, hablarás. Vean que este es el significado de hoy. Habré de hablar, hablar y luego queda como hablaré. Este significado posesivo deja de ser posesivo para pasar a un significado deóntico de obligación. Ir edes sin falla
tiene que ir sin falla, habéis de ir sin falla, y ese habéis de ir eventualmente, ir edes, se transforma en iréis. Mañana temprano iréis sin falla. Ya no es tienes que ir, es iréis en futuro, ir en futuro. Ahora, ya casi me devuelvo por si hay dudas. ¿Qué notamos en este proceso? Y aquí es donde entra el funcionalismo, que hay un proceso de extensión metafórica, a partir del cual el verbo haber cambia el significado de obligación deóntico para hacerse un significado predictivo y temporal. Y acá tenemos cómo más o menos es esta metáfora. En aves, tienes, nosotros tenemos control de la realización del evento. Aves, ¿verdad? Yo tengo control, yo tengo un teléfono, yo tengo control. Si yo tengo control de la realización de un evento, chicos, yo tengo certeza de la realización del evento. Si yo tengo control sobre la fiesta que voy a hacer el fin de semana, es porque yo tengo certeza, tengo algún grado de certeza sobre la realización de ese evento, pues yo lo controlo. Si yo tengo certeza sobre la realización del evento, también tengo obligación de la realización del evento. En algún momento llego a sentir obligación, porque si yo les digo a ustedes, yo tengo control sobre la fiesta, yo voy a hacer la fiesta el sábado, yo tengo la obligación de hacer la fiesta. Claro, aquí es donde empieza el deóntico, ir él. Yo tengo la obligación de la realización del evento. Y cuando yo tengo la certeza y la obligación en la realización del evento, yo puedo predecir que ese evento efectivamente se llevará a cabo en mi futuro. Si yo les digo, yo tengo control sobre la fiesta, yo tengo certeza de que la fiesta se realizará el sábado, si efectivamente yo tengo certeza, ya estoy obligada a hacer la fiesta. Y como estoy obligada a hacer la fiesta, yo les puedo predecir que la fiesta se va a realizar el sábado. Vean que es un proceso muy gradual en el que empezamos desde el control y el grado más certero, aves, tienes, al sentido de obligación, habréis de ir, tenéis que ir edes, has de ir, a iréis. Definitivamente no es que tenéis que ir, no es que has de ir, es que irás. ¿Sí? No es, y volvemos al principio, ya ahí tiene un valor predictivo temporal, no es un valor de obligación, es que irás. Vamos de aves a ir en un sentido deóntico de obligación a iré. Pierde ese sentido deóntico para adoptar más bien un sentido predictivo y temporal en la mente de los hablantes. ¿Cómo vamos? ¿Queda claro? De paso gradual. Se ve más clarito. Hablar habré de hablar, hablaré. Entonces, este verbo haber pasa de ese significado posesivo a uno deóntico, a uno temporal. Ahora, chicos, pero las cosas no se quedan ahí, ¿verdad? No se quedan con explicar desde esta perspectiva un poquito más cognitiva qué es lo que pasa en la mente de los hablantes que van cambiando las formas. Este ejemplo evidentemente nos ilustra lo que decía antes de que para el funcionalismo, la forma deriva del significado. Lo que yo quiero transmitir es prioritario y me indica las formas que yo voy a utilizar. No solo lo ilustra. Es que resulta que ya nosotros en el español actual tampoco es que utilizamos tanto ese futuro simple con el valor de futuro. Ciertamente se puede utilizar. Yo puedo decir, sacaré la basura mañana domingo, en un sentido de futuro simple. Pero muchas veces, por lo común,
Nosotros utilizamos este futuro simple como una categoría del modo irreal, de este modo que nos expresa incertidumbre, duda. En el curso luego lo vamos a ver, el modo irreal, el modo, digamos, del sistema TAM, tiempo, aspecto y modo. Más bien el futuro es una categoría que ya nosotros empezamos a utilizar para demarcar eventos cuya realización es incierta, más del modo irreal. Veamos este ejemplo. Acá, en el cuadrito de la izquierda, yo tengo una construcción que está construida, una construcción con el futuro simple, pero que está ubicada en el presente. ¿Qué hora es? En el presente. ¿Qué hora es en este momento? No sé, serán como las 4. Esta es una construcción de futuro, el verbo está en futuro, pero toda la construcción me remite al presente. ¿Por qué estoy utilizando el futuro? Porque chicos, el futuro es incierto, porque tiene un sentido de incertidumbre. Entonces, aunque estemos en el presente, no sé, ya serán como las 11:15. Utilizamos el futuro porque nos connota un significado de incertidumbre. Veamos en este caso. ¿Dónde estará el paquete que no ha llegado todavía? Yo de nuevo vuelvo a utilizar un verbo en futuro. ¿Dónde estará el paquete que no ha llegado todavía? Pero yo no me estoy refiriendo a dónde estará el paquete de la siguiente semana. Yo me estoy refiriendo en este momento, o sea, ya yo compré el paquete, ¿dónde estará? ¿Dónde me lo tendrán detenido? En estos ejemplos notamos no solo el cambio que ha atravesado la construcción del futuro simple en español y estos usos metafóricos que rigen la lengua, sino cómo los hablantes también vamos cambiando aún en la actualidad y vamos adaptando los usos lingüísticos a estos matices de significado que queremos comunicar, porque eso es lo más importante, los matices de significado. A nosotros no nos interesa acá marcar el futuro, la realización en un tiempo futuro de un evento. Nos interesa marcar la incertidumbre, el desconocimiento. Y el futuro es una buena estrategia para marcar esa incertidumbre, porque el futuro lo desconocemos. El futuro es incierto. Ven que hay un proceso más mental, más cognitivo. Es más cognitivo. Y esas son las explicaciones que trata de encontrar el funcionalismo, una cuestión más cognitiva. Entonces, la noción de incertidumbre se convierte en la propiedad central del futuro simple en español, chicos. Actualmente, este sentido temporal va pasando a un segundo plano. Les reitero, claro que yo puedo decir, sacaré la basura mañana domingo, pero ese sentido temporal va pasando a un segundo plano porque actualmente los hablantes lo utilizamos para marcar incertidumbre, en construcciones de presente para marcar incertidumbre. ¿Por qué utilizar un futuro para marcar incertidumbre en el presente? Porque si un evento ocurrirá en el futuro, es incierto. El futuro no lo conocemos. Entonces, cognitivamente tiene una argumentación, claro, ¿qué hora serán? Será, pero ¿por qué es el futuro? Porque el futuro es incierto. Este futuro simple tiene esta connotación de incertidumbre tal que se empieza a utilizar en construcciones de presente para marcar dudas, esta falta de certeza. ¿Estamos claros con esta parte? Perfecto. Ok. Entonces, para el funcionalismo, las lenguas mantienen un balance entre la rigidez para permitir la comunicación, porque nosotros tenemos que tener parámetros claros como hablantes que permitan comunicarnos entre nosotros, y la flexibilidad necesaria para admitir creatividad, variación y cambio lingüístico.
Las lenguas son como los seres vivos, también cambian. Entonces, el funcionalismo es una perspectiva que trata de reconocer este balance y explicar las categorías lingüísticas y los fenómenos lingüísticos no como clasificaciones cerradas, no discretas, perdón, discretas, sino como categorías no discretas, que tienen límites más difusos y que incluso se pueden traslapar. Para el funcionalismo no hay una cuestión tan rígida, no está tan definido, sino hay categorías que pueden tocar, justaponer. Para explicar las excepciones, porque recordemos que la gramática normativa, hasta cierto punto, sí, o una perspectiva muy rígida de la lengua, lo que no puede explicar lo marca como excepciones. De no, porque eso es así, porque de no todo se explica, es una excepción. Para el funcionalismo no se habla tanto de excepciones, sino recurren al concepto de prototipo como el modelo más característico de una categoría. Es a un prototipo. Entonces, las lenguas se manifiestan más prototípicamente de esta manera y menos prototípicamente de esta manera. No establecemos categorizaciones ni bloques rígidos, sino continuos, donde destacan prototipos de un fenómeno, prototipos de una categoría y realizaciones menos prototípicas. Ni siquiera se enuncian como excepciones, es como menos prototípicas que tienen tales y tales características. Un prototipo es el modelo más característico de una categoría dentro de esta corriente funcionalista. Entonces, por ejemplo, si nosotros hablamos de mamíferos, si yo les digo de un mamífero, a lo mejor ustedes van a pensar en un perro, en un gato o en una vaca. A lo mejor no se les va a ocurrir que el murciélago también es un mamífero volador, o que el delfín también es un mamífero nadador. De pronto, lo que primero viene a nuestra cabecita es una vaca, un caballo, un perro. Lo que tenemos más a la mano, lo que encontramos más característico. Así también el funcionalismo describe los fenómenos lingüísticos y las categorías mediante prototipos. Para aclarar este concepto, vamos a ver un ejemplo con la preposición a. Acá tenemos dos enunciados. Juan espantó a su compañero de trabajo. Juan espantó una mosca. En uno tenemos la preposición a y en otro no la tenemos. ¿Cuándo creen ustedes que se emplea prototípicamente la preposición a? ¿Qué tiene esta oración de la izquierda que no tiene la de la segunda? Que es que nosotros utilizamos la a. ¿Cuál es el rasgo que nos permite emplearlo prototípicamente? Profe, creo que es el dirigirse a una persona. Correcto. Ajá, Introducir el A es para referirse a una persona. exactamente, claro. Entonces, prototípicamente, la preposición a se utiliza como un marcador de objeto directo. Prototípicamente, cuando este objeto directo es más, perdón, aquí es más humano. Aquí es, bueno, más humano y más específico. Cuando el objeto directo es más humano y más específico. Por el contrario, en el ejemplito de la derecha, Juan mató una mosca. Una mosca es el objeto directo, sí, sí lo es, pero no es humano y no es específico, es una mosca. Entonces no tenemos por qué señalarlo con a. Este sería el uso prototípico de la preposición a. Ahora, ¿qué pasa aquí? En la columna, en el cuadrito de la izquierda, tenemos el tigre mató al elefante más pequeño. Elefante más pequeño no es humano, pero es específico y se usa la A. Y por ejemplo, así se mata un zancudo. Este zancudo no es ni humano y no es específico.
y aún así usamos la A. Qué raro, ¿por qué será? Y vean, lo acabamos de ver. Juan mató, va, Juan mató una mosca. Se supone que cuando no es humano y cuando no es específico no tiene por qué llevar A. Y para llevar A es más humano y más específico, las dos. De pronto entonces sale un profe, pero es que, véalo aquí, el tigre mató al elefante, pero ese no es humano y sí lleva la A. O aquí así se mata un zancudo y tampoco es humano y tampoco es específico. Bueno, estas son realizaciones menos prototípicas de la preposición A. En ambos casos se está utilizando para marcar como marcador de complemento directo en contextos en donde es necesario señalar ese objeto directo. Claro, podrá no ser humano ni podrá ser específico, pero por alguna razón el hablante en este contexto, vea, así se mata un zancudo. En este contexto, el hablante necesitó remarcar que este era el objeto indirecto, el objeto directo, perdón. Entonces, cabe la posibilidad de que se utilice la preposición a, aunque de forma no tan prototípica. Y estos son el tipo de análisis que hace el funcionalismo. Vean, chicos, todo es como muy razonado. Lo vamos a ir viendo en el curso. Todo es como muy razonado. Todo es de que ustedes se pongan a razonar. Mira, ¿qué tiene esto? ¿Por qué aquí no? ¿Por qué aquí sí? ¿Qué será? ¿Qué será que lo usa así? Y tendríamos realizaciones más prototípicas y realizaciones menos prototípicas y ojalá, digamos, alguna explicación, ya sea cognitiva o contextual, de por qué se está realizando menos prototípicamente. Da pie para más explicación. Acá tenemos otro ejemplo. ¿Qué se refiere a la introducción de oraciones subordinadas completivas? Prototípicamente, nosotros estas subordinadas completivas las introducimos con ¿qué? Necesito que me haga un favor. Pues yo opino que no tiene razón, pero quién sabe cómo saldrá el asunto. Prototípicamente, nosotros las introducimos con qué. Pero menos prototípicamente utilizamos como estrategia la yuxtaposición. Necesito me haga un favor. Opino no tiene razón. Alguna vez, tal vez en algún momento, ustedes habrán escuchado este tipo de elisiones. Gente que dice cosillas así más espontáneas. Pues esta es una realización menos prototípica en la que no se introduce por el completizador la subordinada, no se introduce por completizador, sino por yuxtaposición. Menos prototípicamente. Entonces vean que menos prototípicamente se puede omitir el completizador. ¿Cómo se explica eso? Y luego en algún momento del curso, más adelante lo vamos a ver. Hay un principio que se llama el de distancia estructural. Sí. Cuando dos elementos están muy cerquita, al principio de principio icónico de distancia estructural, cuando dos elementos están muy cerquita, se asume, nosotros como hablantes asumimos que uno es causa del otro o que uno está directamente amarrado con el otro por distancia. Cuanto más cercanos estén dos elementos lingüísticos, más relacionados en nuestra mente están. Entonces, si yo digo, necesito me haga un favor, como que mentalmente nosotros entendemos que es que necesito que me haga un favor. Aquí no hay cómo perderse. Pero si yo le empiezo a decir, necesito urgentemente, encarecidamente, por el amor de Cristo, Rey, me estoy muriendo, me haga un favor, ya la distancia queda como más lejana, entonces urge más el completizador, porque ya no es tan fácil unir los elementos causales. Entonces vean que hay como que razonarlo. Pucha, aquí se entiende de lo más bien porque están cerca. Están cerca, o sea, aquí no hay cómo perderse en una oración de ese tipo. Están muy cerca. Son este tipo de principios los que nosotros empezamos a razonar para explicar los fenómenos lingüísticos. Para el funcionalismo, entonces, metafóricamente hablando, hacer un mensaje es como construir un edificio. La función del edificio determina la forma. Chicos, si yo necesito un edificio para vivir,
ese edificio tomará la forma de casa. Si necesito un edificio para dar clases, ese edificio tomará la forma de escuela, aula. Claro, la función para que yo quiero este mensaje determinará la forma como construyo ese mensaje. La función va a guiar los planos, el proceso de construcción, la elección de los materiales, la disposición, la combinación, todo del edificio. Claro que sí, también tomando en consideración que hay factores externos e imprevistos, contextuales, que pueden modificar este plan del edificio de su forma final. Pero entonces tenemos que ir pensando, de irnos familiarizando con esta perspectiva funcional, de que es la función la que determina la forma. Nosotros, como hablantes, tenemos que entender que todo mensaje tiene una función. La forma lingüística del mensaje está determinada por esta intención comunicativa y nosotros tenemos varios insumos. El léxico, marcadores morfológicos, estructuras sintácticas e incluso elementos de la situación comunicativa contextuales que inciden en la construcción del mensaje. Y ustedes ya más que saben, ¿no? ¿Verdad? Todo lo que incluye la pragmática, digamos, el análisis del discurso, el tipo de texto, todo lo demás en un texto, en una realización lingüística. Entonces vean que la función y otro montón de variables externas, las que determinan la forma como construimos un mensaje. De acuerdo con la intención comunicativa y el contexto, por ejemplo, nosotros podemos comunicar un mismo mensaje digamos, un contenido proposicional de dos maneras distintas. Yo puedo decir, Juan es mayor que Pedro, con un adverbio. Y también puedo decir, Juan es más viejo que Pedro. ¿Cuál es el contenido proposicional de fondo? Común a los dos. Juan tiene más años biológicos que Pedro. Eso es lo que dice ahí. Juan tiene más años biológicos que Pedro, pero dependiendo del contexto, a lo mejor Juan se me enoja, ¿verdad? Si yo le digo que está más viejo, entonces yo digo que Juan es mayor que Pedro. Pero si a Juan no le importa, más bien le encanta porque tiene más experiencia, entonces Juan es más viejo que Pedro. Más viejo en este asunto que Pedro, ya se la sabe toda. Dependiendo de la intención comunicativa y el contexto, así vamos a construir un mensaje y mucho pragmática, mucho de lo contextual. Nosotros como hablantes tenemos tres estrategias para construir los enunciados. Tenemos estrategias léxicas, que es utilizar lexemas. Por ejemplo, la semana entrante compro lotería. Aquí utilizamos un lexema en presente para referir a un elemento, a un tiempo futuro. La semana entrante compro lotería, compro está en presente. Entonces yo utilizo un lexema en presente. Podemos utilizar marcadores morfológicos, o sea, los afijos. La semana entrante compraré lotería. Ahí utilizamos el sufijo de futuro simple, compraré lotería. Y también utilizamos estrategias analíticas. La semana entrante voy a comprar una perífrasis verbal. Nosotros disponemos, en todas las lenguas del mundo se disponen de al menos estas tres estrategias para la construcción de enunciados. Nosotros en español también vamos alternando la estrategia según la intención comunicativa que queremos. Por último, entonces, en síntesis, las características más relevantes del funcionalismo. Les insistía más no poder, la relación entre significante y significado es motivada, responde al interés del hablante, la forma deriva del significado, la estructura lingüística se construye en función del significado, las categorías lingüísticas abstractas se gramaticalizan, se expresan en las lenguas mediante procesos de metáfora, de extensión metafórica o analógica, como veíamos con todo aquel razonamiento de la certeza y del verbo haber. Haber es, habré de ir, iré. Las categorías lingüísticas se explican mediante prototipos no
a partir de bloques o clasificaciones cerradas, inamovibles, sino a través de categorías que son permeables, que pueden tocarse, traslaparse con límites difusos. Y el hablante cuenta con 3 estrategias para la construcción de sus enunciados. Estrategias léxicas, el uso de lexemas, de vocabulario; morfológicas, el uso de afijos, sufijos, prefijos, interfijos; y estrategias analíticas, el uso de periféricos. Estamos. Consulta. Todo está claro. Está claro, profe. Profe, ahora me puedo quedar hablando con usted para aclarar una duda. Gracias. Entonces, esta ya casi la subo porque la voy a actualizar para corregir el error de ortografía. Y voy a habilitar la actividad asincrónica 1, entremos para que vean las instrucciones. Esta es la actividad asincrónica sobre las perspectivas de uso de la gramática, pues un valor del 2%, tienen 1 hora, periodo tras el cual se cierra automáticamente. Y, bueno, aquí le puse revisar la calificación y las respuestas correctas inmediatamente después de terminar su intento. Voy a revisarlo. El punto es que está habilitado desde ya, como vieron, y se cierra el próximo sábado 24 de agosto a las 9 de la mañana. Estamos, chicos y chicas, en unos segunditos subo la presentación y la grabación de la clase. Un gusto saludarlos. Chao. Profe, también, Muchas gracias. Chao, gracias. Hasta luego, profe, gracias. Luego, muchas gracias. Profe, buenos días. Tenía una consulta. Es que, a ver si yo entendí bien, ¿verdad? 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 En latín tenía una construcción más, ¿verdad? Como es que se me fue la palabra. Pero a lo que le quería decir, ¿verdad? Que, ¿verdad? Tenía una construcción como más de significado de tener, y después pasa una obligación, ¿verdad? Y después ya, actualmente es temporal, ¿verdad? Como que la función, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, actualmente, ¿verdad? Las construcciones, ¿verdad? Oracionales se pueden, no sé, por ejemplo, ¿verdad? Como esa construcción que usted explicó, por ejemplo, por ejemplo, Carl habrá de enseñar morfología la próxima semana. Entonces sería como Carol enseñará la próxima semana morfología. Así está bien la construcción, ¿verdad? ¿Verdad? Con lo que usted explicó. Esta construcción ahí se está utilizando para referirse propiamente a un tiempo futuro. Carol enseñará morfología la siguiente semana. Pero también cabe la posibilidad, Mónica, de que diga, no sé si Carol estará disponible hoy. Entonces, si usted se pone a pensar, no sé si Carol estará hoy. Ese estará es un verbo en futuro, pero usted no está comunicando futuro, lo que está comunicando es incertidumbre. Profe, entonces sería, ¿verdad? Como en la normativa, como el uso que se utiliza, por ejemplo, ay, ¿cómo se me fue el nombre? Ambos usos normativamente están correctos. Ajá. Es que se me fue el nombre, en ese momento. Es que el indicativo es cuando se sabe, que se va a realizar una acción, pero se me fue el nombre del otro, que hay como una probabilidad. Se me fue el nombre de ese modo verbal.
Es como, digamos que es como en ese, Es probable, no era como subjuntivo. el subjuntivo, ajá, Probable. es como el subjuntivo y ¿verdad? Y el otro es el indicativo, ajá, digamos que es como en como en ese, ay, se me va, no sé por qué ando De modo, así, ajá, ando como un poquito, no sé si usted sabe como de, ando como muy lucia en este momento. no se preocupe, Este, ujú. Es que, qué pena, ando muy, no sé por qué ando muy dispersa, disculpen. no se Pero preocupe, Mónica. sí, ujú, ok, bueno, muchísimas gracias, profe. Entonces, hay una hora para realizar la evaluación, Usted tiene ¿verdad? toda una semana, usted tiene toda una semana de Ajá, aquí al sábado, cuando ingresa tiene una hora. ok, perfecto. Entonces, muchísimas gracias, profe. Un gusto conocerla. Igualmente, Mónica, un Luego. gusto. Nos vemos. Hasta luego. ¿Tenía alguna consulta? Sí, profe. Ya no está grabando ahí, ¿verdad? ¿O sí? No, no. Ya no. Ah, Profe, eso.